La tercera cumbre latinoamericana de facilitadores grupales llega gracias a Asociación Civil Libérate, líderes en desarrollo personal, patrocinado por Facilitadores Asociados y auspiciado por Cartas Dinámicas. ¿Qué tal, amigos y amigas de toda Latinoamérica? Nos da mucho gusto estar esta noche con ustedes. Mi nombre es Emanuel Merat. De verdad estoy muy contento de comenzar esta charla Secretos de la Inclusión. Saludos desde México. Me acompaña Abril. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Ventajas de no ver es imaginarnos un teatro con mucho público llenísimo y aplaudiéndonos, dando la bienvenida a esta hermosa conferencia que traemos para ustedes, que se llama Secretos de la Inclusión. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí, gracias por su confianza y hoy vamos a revelar algunos secretos importantes, ¿no? Secretos importantes de la inclusión. Antes de comenzar, quiero agradecerles de verdad por estar con nosotros. Nosotros somos parte del Centro de Estudios para Invidentes de Durango, una asociación civil que se encuentra en el norte de México, en el estado de Durango. Tanto Abril como yo tenemos discapacidad visual, y eso es importante decirlo porque por eso nos imaginamos que está el teatro lleno y todo, que están todos muy calladitos, poniendo atención. Exacto, atentos a la conferencia. Entonces, darles la bienvenida y agradecerles por estar esta tarde con nosotros. Vamos a empezar con el tema. A mí me gustaría compartirles un poco sobre qué es la inclusión para estar todos en la misma sintonía. No sé, Abril, si te parezca esto. Por favor, adelante. Bueno, yo tengo aquí, y ustedes también lo pueden ver en sus diapositivas, el primer tema. ¿Qué es la inclusión? Se los voy a leer tal cual para evitar confusiones y que estemos todos con la misma definición. La inclusión es un concepto teórico que hace referencia al modo en que debe abordarse la diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues darnos cuenta que todos somos distintos y que dentro de esas diferencias necesitamos generar una inclusión real, y eso es parte de la primera parte de la definición. Así es, la inclusión real no se trata de que a nosotros, las personas con discapacidad, nos pongan herramientas especiales. Se trata de vivir en un mundo inclusivo en el que, Emanuel, no necesitemos, por ejemplo, adaptar una rampa cuando hay escalones, sino que ya esté la rampa incluida dentro del diseño, por ejemplo, ¿no? Exacto, eso es parte de los temas de inclusión. Y algo importante es que este término es relativamente nuevo. Antes hablaban de integración, no sé si recuerden, y no sé si se llevaba esto en todos los países de las personas que nos ven, pero se hablaba de integración a las escuelas. Y la integración, bueno, ¿cuál es la diferencia actualmente entre integración e inclusión? Fíjense, les voy a poner un ejemplo. A nosotros nos invitan ustedes, que nos están viendo en este hermoso teatro tan amplio y hermoso. Y lleno, gracias por venir. Nos invitan ustedes a un baile. Entonces, estamos nosotros sentados ahí en el baile. Esa es integración. Nos integran a una actividad. ¿Pero qué es la inclusión? La inclusión es cuando ustedes nos invitan a bailar, cuando somos parte de la fiesta, cuando estamos animando la fiesta y no estamos solo sentados ahí esperando que alguien nos saque a bailar. Esa es la inclusión, cuando somos parte de un ambiente, de una sociedad y que, bueno, no ven alguna diferencia entre nosotros. Exacto. Hace algún tiempo, recuerdo, a mí me tocó trabajar en una universidad aquí en la ciudad de Durango y era parte precisamente de la coordinación de inclusión. Fuimos a dar un curso a una universidad explicándoles a los maestros por qué era importante que modificaran ciertas cosas para que todos los alumnos con todas las diferencias
fueran parte de su clase y de todas las actividades. Y uno de los maestros, recuerdo, me contestó lo siguiente: mire, antes nosotros no teníamos este problema, simplemente no los aceptábamos y ya. Esa fue su respuesta. A mí me impactó muchísimo porque entonces era fácil, solamente no los aceptaban y ni siquiera entrar a un aula, ¿no? O sea, ni siquiera éramos parte del aula ni nada. Entonces, eso era lo que decían los maestros. Solamente los papás nos tenían encerrados en las casas. Nosotros, pues ya somos grandes, no somos tan jóvenes como parecemos. Y en el momento que nosotros nacimos, nuestros papás tuvieron que trabajar mucho para que realmente nos integraran o nos incluyeran. Bueno, empezamos con integración, porque no crean que éramos tan incluidos, a una escuela regular. Fuimos de las primeras personas en Durango que batallamos para entrar a una escuela regular. Actualmente, bueno, hay muchas instituciones, hay muchas oficinas en educación que se ocupan de la inclusión. Cuando nosotros estábamos chicos no existía eso, ¿verdad? Exactamente, y algo triste, y quiero que recalcarlo de lo que pueden ver ustedes en sus diapositivas, dice que la inclusión es un concepto teórico. Eso es lamentable porque entonces no lo estamos viviendo realmente, solo está escrito en muchas leyes, en muchos tratados a nivel nacional e internacional, pero nos falta mucho porque este mundo sea realmente incluyente, por eso estamos aquí. Así es, por eso trabajamos junto con muchísimas personas en el Centro de Estudios para Invidentes de Durango para hacer visible lo invisible, para que seamos personas, ahorita vamos a ver ese concepto, personas realmente incluidas, integradas e incluidas en una sociedad. Para eso trabajamos nosotros, para eso viajamos solos, para eso nos fuimos a Perú el año pasado, padrísimo, de verdad que una experiencia inolvidable para nosotros porque fuimos solos, pero bueno, más adelante les vamos a compartir eso. Padrísimo quiere decir chévere. Ah, perdón. Chévere, nice. Nice, cool. Para todos los países. Bueno, vamos a continuar. Eso es la inclusión y eso lo dejamos clarísimo para que puedan ustedes y nosotros podamos estar en la misma sintonía. Pero ahora, nos han preguntado mucho este siguiente tema. ¿Cuál es el lenguaje adecuado? ¿Qué es lo que le tengo que decir a una persona con discapacidad para que no se ofenda si le digo minusválido, inválido, discapacitado, ¿cómo? Pobrecito, cieguito? ¿Cómo les tengo que decir? Y esa pregunta nos la hacen muy frecuentemente. Así es. Bueno, actualmente, aquí en México por lo menos, cada gobierno federal trata de cambiar. Sin embargo, bueno, la Organización Mundial de la Salud nos ayuda a tener un concepto, pues obviamente mundial, hacia las personas con discapacidad, un término correcto. Ahorita, actualmente hoy, el 10 de octubre de 2020, el término correcto es persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque antes de tener una discapacidad, somos personas. Antes de no ver, de no caminar, de no escuchar, o de tener algo intelectual, somos personas, tenemos sentimientos, tenemos obligaciones, tenemos emociones, tenemos una vida, ¿no? Exacto, entonces es importante darnos cuenta que primero somos personas y luego ya tenemos la discapacidad. Como hay personas mexicanas, primero somos personas y luego somos mexicanos, primero son personas y luego son argentinos, no sé, cada quien tenemos ciertas características que nos hacen distintos, pero antes de todo, somos personas. Y algo que me llama mucho la atención, y es que en todos los países se usa Abril, es el término de personas especiales. ¿Como una hamburguesa? Como una hamburguesa especial, como que... Ay, tengo hambre. Parece. Una persona especial, ¿cómo viene? ¿Con piña? ¿O cómo está ¿Con tocino? Sí, con tocino. ¿Cómo viene una persona especial? Amigos que nos ven a través de Facebook, pónganlo ahí en sus comentarios. Es importante, ¿eh? Y de hecho les voy a pedir, por favor, que en una hoja que tengan, o si lo pueden hacer en digital, escriban algún término
que ustedes han escuchado con respecto a las personas con discapacidad. ¿Cómo se le dice en su país a una persona? He escuchado el término baldados. Baldados quiere decir que su vida es en balde, o sea que no tiene sentido. Wow. Y a los que nos están viendo en Facebook, pónganos ahí también en Facebook el término, pero que no venga nuestra diapositiva, por favor, ¿eh? No queremos ahí repetir información. No es minusválidos. Minusválidos quiere decir que valen menos o valemos menos. Imagínense, y para las votaciones, por ejemplo, el voto de una persona con discapacidad vale la mitad. Pues no vale lo mismo, no vale igual. O inválidos, también se utiliza mucho eso. Inválidos, así es. Ay, y fíjate que mucha gente lo utiliza como si fuera algo normal, o sea, como si fuera lo correcto. Desgraciadamente sabemos que eso depende de nosotros, Emanuel, de las personas con discapacidad, difundir los términos correctos. Por eso hoy les decimos que el término correcto es persona con discapacidad. Exacto, y algo también interesante es que a nivel mundial se está buscando otros términos como para maquillar un poquito, para no sentirse tan mal al hablar de discapacidad. Entonces nos dicen diversidad funcional, o este tipo de términos que... Capacidades diferentes. Capacidades diferentes. Yo tengo la capacidad, por ejemplo, de leer la mente. Ay, digo, perdón. No, bueno, eso creería, ¿no? Porque no ve, entonces tiene otras capacidades. Es muy inteligente. Y la verdad es que no. Bueno. Es escritor y no ve. Es escritor y no ve, y les digo, pues es que no escribo con los ojos. Creo que a las personas normovidentes, en este caso, les da miedo hablar las cosas como son. Exacto. O sea, es ciego, así, ciego, baja visión, así es. Sí, en mi caso yo tengo ceguera, soy ciego, pero soy Emanuel antes que todo, por eso hablábamos de persona primero y luego discapacidad. Abril es... Abril tiene baja visión, pero es Abril. Entonces, esto es lo más importante. Cualquiera que sea el término que utilicemos, tenemos que tener en cuenta que lo más importante es nuestra esencia como personas, así como cada uno decidimos enfocarnos en nuestras capacidades realmente y no tanto en la discapacidad. Así es. Dicen que se ve borroso. Pues no, la verdad no vemos. ¿Se ve borroso? No sé. Bueno, es lo de menos. Pues bueno, pero sí se lee la diapositiva, ¿no? Sí. Okay. Lo importante es que continuemos con la siguiente. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Y esta para mí es muy interesante porque vamos a hablar de los estereotipos o prejuicios que existen alrededor de las personas con discapacidad. Es decir, a nivel mundial y cada quien en su país o en su aldea, donde nos encontremos, tenemos a diferentes personas que conocemos con alguna discapacidad. Pero ¿qué prejuicios tenemos hacia ellos? A mí me encanta porque, tú no ves, entonces debe ser muy bueno para bailar, por ejemplo. ¿Y si eres bueno para bailar? Para nada soy bueno para bailar. Para otras cosas sí, pero para bailar no. Entonces, aquí en nuestra diapositiva tenemos algunos estereotipos ya que les quisimos dar a ustedes, pero también pónganos allí diferentes estereotipos que tenemos sobre las personas con discapacidad. Por ejemplo, las personas con discapacidad siempre piden dinero en la calle. Eso es muy interesante. Sí. No sé si a alguien le ha pasado, pero nosotros nos hemos encontrado más personas sin discapacidad pidiendo dinero en la calle. O las personas con discapacidad siempre van a depender de alguien. Siempre van a depender de alguien o por ejemplo, les ayude con las diapositivas. Por ejemplo. o tenemos otras. Las personas con discapacidad no tienen preparación académica. No van a la escuela o siempre están. Yo sí fui a la escuela. Afortunadamente tuve la oportunidad de estudiar la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Y después hicimos juntos, Abril y yo, somos hermanos para quienes nos están preguntando por ahí en las redes. No, para nada. Hermanos, dicen. Dice mi mamá. Ella asegura que somos hermanos. Entonces, pues sí tuvimos la oportunidad de estudiar. Hicimos una maestría en desarrollo humano y bueno, es parte de lo que nos dedicamos a hacer, el tema de desarrollo humano. Entonces, rompimos este paradigma
sobre que las personas con discapacidad no tienen o no tenemos preparación académica. Y las personas con discapacidad visual cantan hermoso. Ah, claro. Híjole, yo rompí esa regla. Eso, Emanuel sí canta hermoso. Yo no. Yo sí lo tengo, esa parte sí. Pero no aparte, es por no ver, ¿estás de acuerdo? Exacto, porque aparte pudiera ver y cantar también. Claro. O es como una persona. Recuerdo una película, Abril, de Luis Miguel, no sé si te acuerdas cuando era joven, que perdió una pierna. Sí, claro. Sí, la película, no, creo que se llamaba Ya Nunca Más. Exacto. En esa película, y todo el mundo se sorprendía porque perdió la pierna y luego era parte del coro. Ah, sí, cantando ahí con sus muletas, creo que estaba ahí para mí. Pero entonces está interesante porque no cantaba con la pierna y no había por qué sorprenderse porque las cuerdas vocales no están relacionadas con las piernas. Pero es que tenemos en la mente eso, ¿no? De que las personas con discapacidad no podemos hacer nada, o no pueden, o no podemos hacer nada, y luego hacemos algo como que no va dentro de su estereotipo, y somos, wow, la maravilla. Las personas con discapacidad están siempre enojadas. Eso sí, sí. Eso puede ser, pero no tanto, ¿eh? Tal vez ahora en la cuarentena y esto, pues, pudiera ser. Ay, bendita cuarentena. Pero eso pasa mucho, y déjenme les digo, porque llegamos con alguien que está, por ejemplo, en una silla de ruedas, y nosotros, como nos motivamos después de una conferencia de secretos de la inclusión en la Cumbre Latinoamericana de Facilitadores Grupales, la tercera cumbre, pues nos emocionamos. Entonces vamos a ayudar al señor de la silla de ruedas. Llegamos, señor, déjeme le ayudo, y el señor contesta, no me ayude, yo sí puedo solo. Por eso piensan que siempre estamos enojados. ¿Y qué pasa? Pues lo que pasa es que como tenemos un proceso de duelo difícil, por supuesto, cuando tenemos una discapacidad y hay gente que no ha llegado todavía a la aceptación, pues lo más común es el rechazo, el enojo, el demostrar que no necesito ayuda porque no he superado ese duelo, también pasa. Así es, así es. Hay personas con discapacidad que ya superamos el duelo, que trabajamos mucho para tener una vida independiente, pero sobre todo para sentirnos, Emanuel, pues con una autoestima normal, alta, baja, como sea, pero que no depende de la situación de la discapacidad. Hemos trabajado mucho, no crean que siempre hemos sido como que, ay, gracias por no ver. Pues no, se trabaja como un duelo normal cuando pierdes a una persona, cuando pierdes un trabajo, cuando estás encerrado 6 meses. Eso es un duelo y así lo trabajamos nosotros, ¿no? Exacto, entonces sí es importante entender que no todas las personas con discapacidad están enojadas, no todos están de mal humor siempre. La mayoría sí, pero no todos. No, eso es una broma. Bueno, esto es importante, pues, que ustedes nos escriban ahí en sus comentarios qué prejuicios tienen alrededor de las personas con discapacidad, tanto personales, o que los tengan ustedes, o también que hayan escuchado alrededor. Porque aparte, Abril, vamos también al otro extremo. Esos prejuicios de, es que son ángeles que vienen del cielo para difundir el amor en todos los países del mundo. No somos ángeles. Pregúntenle a la exnovia de Manuel, a mi exnovio, pregúntenle a nuestros papás, a quien convive con nosotros. No somos ángeles, somos personas. Nos enojamos, sentimos, lloramos, gritamos, nos reímos, bailamos, todo. Sí, entonces... Qué padre ser ángel, ¿no? Estaría bien, ¿no? Ya voy a ser un ángel a partir de hoy, lo prometo. Pero lo más interesante es que nos vamos a los extremos, ¿sabes? Como, no pueden hacer nada. No me crees, no, yo creo que no te creen. No te rías, Alecita. No, esta parte de no pueden hacer nada, pero también el de, wow, es que tienen superpoderes, entonces escuchas más que los demás. Y son mitos que hay alrededor de la discapacidad. Pues escuchamos porque es lo único que tenemos que hacer. Exacto. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar de eso más adelante. Hablamos. Vamos a la siguiente. Continuamos. Vamos a continuar. Como dicen acá en México, seguimos continuando con el siguiente en algunas zonas del país. Antes de empezar con este siguiente tema, me gustaría pedirles que escriban en una hoja con su letra, escriban 3 características personales que tengan cada uno de ustedes.
que nos está viendo, escríbanlo, vamos a darles un minuto. Un minuto, ok. Un minuto. Por ejemplo, soy impuntual. Bueno, yo no, pero es un ejemplo, ¿no? No, soy bueno para cocinar. Responsable, soy bueno para cocinar, me gusta dar conferencias. Síganos en Instagram, @abrildenise17, @emeraz. Me gusta escuchar música. Okay. Por ejemplo, bueno, esas características que tú tienes, por favor, escríbelas ahí en un papel. 3 nada más. 3 características. Bueno, quiero decirte que tenemos que hablar de las amistades y las relaciones porque son secretos que tenemos dentro del mundo de la inclusión. Y nos preguntan, oye, ¿y entonces ustedes, porque dijeron del exnovio y de la exnovia, si han tenido pareja? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hace? Una vez me preguntaron, ¿cómo le haces para besar a tu novia? Y yo, pues no sé, señor, yo cierro los ojos, igual que todos, ¿verdad? Y de veras, es que nos hacen unas preguntas bastante raras. Entonces, cualquier relación personal se vive más allá de la discapacidad, esto hay que dejarlo muy claro, ¿sí? Porque luego nos hacen ese tipo de preguntas y uno no sabe dónde meterse. De verdad, de verdad. Y tenemos sentimientos, o sea, nos enamoramos igual que todo mundo y nos desenamoramos igual que todo mundo y nos enamoramos de un imposible y nos enamoramos de uno que sí nos hace caso. Y también, Emanuel, creen las personas que siempre las personas con discapacidad tienen relaciones de pareja con otra persona con discapacidad. Yo no he tenido esa fortuna, nunca he andado con alguien con discapacidad. Mis novios han sido pues normovidentes o sí se pueden mover y todo, ¿no? No tienen discapacidad. Ajá, entonces, bueno, en mi caso también, las novias que he tenido han sido sin discapacidad, pero lo más interesante de todo esto es precisamente esos estereotipos, ¿no? Entonces, ¿ustedes tienen puros amigos que no ven? ¿O toda su familia no ve o qué pasa? Y no, la verdad, en el caso de nosotros, por ejemplo, somos los únicos de la familia que, sí. que tenemos discapacidad. Entonces, es interesante porque siempre se nos tomó como otro de la familia, o sea, otra persona normal, ¿no? Dentro del núcleo familiar. Así es, platicábamos ayer con los maestros que están tomando con nosotros un curso de braille online, que los queremos invitar a la siguiente generación, y ellos nos decían que cómo había sido nuestra niñez. Pues nuestra niñez fue igual que todos, con actividades extraescolares, karate, natación, todo, excepto con la diferencia de que íbamos a doctores y hospitales y nos picaban los ojos, la vena, de todo lo horrible. Eso era la diferencia para nosotros, pero llegábamos a la casa con mi abuela, al árbol, a subirnos al árbol, a que nos tumbaran nuestros primos. Tuvimos esa fortuna de ser tratados totalmente como un niño normal. Sí, hacíamos de todo, ¿no? Jugábamos fútbol, que me escogían al último, hasta ahora estoy cayendo que ¿Por qué? Era el último que escogían. Sí, pero yo pensé que era como el arma secreta, ¿no? Pero no, y ahora caigo, a mí que era por malo. Rápido. Sí, pues es que tú tirabas patadas, yo me acuerdo. Era como buena defensa. Entonces, bueno, pero parte de esa situación de la niñez, quiero leerles una frase que tengo y que ustedes tienen ahí en sus diapositivas, pero me gusta leérselas para que, si hay alguna duda, dice, deberíamos aprender de los niños que reconocen sus diferencias y se enfocan en sus similitudes. Dentro del Centro de Estudios para Invidentes de Durango, que es una asociación civil, apoyamos a niños con discapacidad visual a que tengan una vida totalmente normal. Entonces hay niños que no ven, pero que conviven con otros niños que sí ven, y para los niños que ven no pasa absolutamente nada. Claro, porque ellos no notan ni hacen diferencia. El problema es cuando entran los adultos, ¡ay, no lo trates así! Es que él no puede, es que él no ve, no lo avientes. Y el otro, ¿cómo que no ve? Pues estamos jugando re bien, ¿no? Y entonces el niño que no ve también se entera que es diferente. Exacto. Y ahí es donde empieza, donde los adultos metemos el juicio y empezamos a decir, es que pobrecito, es que no ve, es que no te juntes tanto, porque él tiene sus amiguitos. Y entonces empiezan a rechazarse entre niños, pero por la idea que les meten los adultos.
Desgraciadamente, así fue con nosotros en la escuela, porque fueron los maestros quienes empezaron a hacer diferencias. Y aguas, muchachos, que ustedes dan talleres, no se imaginan cómo a veces nos sentimos ni siquiera integrados, mucho menos incluidos en talleres. Entonces, no hay que hacer diferencias, simplemente hay que hacer las adecuaciones necesarias para que todos los que tienen diferencias igual o físicas o mentales o hasta de cómo entra la información, pues podamos estar integrados en este tipo de talleres. Yo quiero que Abril nos platique, se lo voy a pedir aquí al aire. Ay, caray. Abril, platícanos por favor cuando ibas a clases de danza. Ay, Manuel, ¿por qué me pones a platicar? Esa experiencia está interesante para que vean cómo es este trabajo de que los adultos son los que meten ahí el pie. Bueno, mi mamá quería que yo entrara a danza. A mí no me gustaba danza. En ese momento yo iba a karate. A mí me encantaba el taekwondo. Pero pues mi mamá quería tener una niña que fuera niña, ¿verdad? Entonces dijo, va a entrar a danza. Y yo, como era buena niña, pues tuve que hacer caso. Total, que me llevan a las clases de danza y pues yo no coordinaba, o sea, primero no alcanzaba a ver los pasos que ponía la maestra y la maestra nunca se ponía conmigo para explicarme cómo eran los pasos de danza. Entonces yo nada más veía a la vecina y lo que alcanzaba a ver con mi resto visual, 15%, pues ya se imaginarán cómo copiaba los pasos. Entonces pues nunca me salieron los pasos. Llegó el día del evento, de la presentación, vamos a organizar la presentación, dijo la maestra. Vamos a organizar nuestra primera presentación para que sus papás vayan a verla al Teatro Victoria en Durango, Durango. Y bueno, a ver, tú vas a ir aquí, tú, Juanita, aquí, tú, Paola, vas a ir adelante porque eres la que baila mejor. Tú, Mayra, vas a estar de este lado. Ay, Paola. Sí, pues siempre hay una Paola en todos los grupos que todo sabe hacer bien. Bueno, entonces yo dije, ay, yo quisiera ser Paola, pero bueno, a ver dónde me toca. Y entonces a mí me dejaron al último como Emanuela en el fútbol. Y me dice la maestra, tú vas acá, Abril, tú eres el público. Imagínense qué sentí a los 12 años, una discriminación que obviamente llegué a mi casa llorando porque hoy me río, ¿verdad? Pero la maestra me puso de público. Entonces yo le decía a mi mamá, yo no quiero volver no porque quiero ser el público. Yo no quiero ser el público, yo quiero dar la conferencia. ¿Por qué la maestra me puso de público, no? Pero ahí está, o sea, depende de ustedes como facilitadores el que personas con discapacidad podamos tener autoestima alta, porque podemos llegar con autoestima de nuestros papás, si tú puedes, si no pasa nada, pero llegamos a un salón de clases y nos echan para abajo, ¿no? Exacto. Por eso quería que lo contaras, no por abrir una vieja herida. Gracias, Si ven una lágrima, no, es efecto de la luz. Bueno, quiero preguntarles, ¿qué pasaría si algún familiar o tú perdieras algún sentido? Y nos remontamos a la lista de habilidades que tú tienes. ¿Algo sería diferente? Esto es importante, porque entonces tenemos un amigo que tuvo un accidente de una explosión, perdió sus piernas, perdió un brazo, estaba casado y todos dirían, pues la esposa lo dejó. Y no lo dejó, están juntos. Y entonces, ¿qué pasaría si sucediera algo así con algún familiar o contigo? ¿Algo sería diferente? Es que tenemos que darnos cuenta, o nos conviene darnos cuenta, que una discapacidad adquirida no cambia nada de nuestro valor como personas, no cambia el que seamos buenos para cocinar. Hay personas adultas aquí en Durango que pierden la vista por diabetes y piensan que ya no van a poder hacer nada. Pero claro que se pueden hacer las cosas de manera diferente y hay muchísimas herramientas que nos permiten acceder a la tecnología, un bastón que nos permite ser independientes y llegar hasta el fin del mundo, si así lo decidimos, pero tenemos que dar valor a todas esas habilidades, cualidades que tenemos, porque no nos define una discapacidad. ¿Y cómo le hacemos? Pues lo vamos a ver en el siguiente tema. Ahora sí viene lo interesante. ¿Cuáles son los secretos que nosotros utilizamos para tener una vida? Pónganse listos.
realmente incluyente, una vida real, una vida común? El uso de todos los sentidos. Eso es muy importante. Abril, quiero que nos comentes esto porque es un tema que me emociona. El uso de todos los sentidos. Ok, la mayoría de las personas toma toda la información a través de la vista. 80%. Sí, 80% de la información, imagínate. Entonces nos estamos perdiendo nosotros del 80% de la vida. Eso creen. Eso creen, pero no. Entonces, creemos que si nos falta un sentido, no podemos tener una vida independiente. Claro que sí. ¿Cómo nosotros cruzamos una calle, por ejemplo? Bueno, nos ponemos listos, escuchamos por dónde vienen los carros y entonces cuando ya no escuchamos coches por donde vamos a cruzar, cruzamos. ¿Nos arriesgamos? Sí, sí nos arriesgamos, pero es eso o quedarnos en la casa. Exacto, entonces tenemos que hacer uso del sentido del oído para poder ubicarnos, del sentido, perdón, del tacto, por supuesto, porque es muy importante para nosotros, del sentido del olfato también nos ayuda mucho en la parte, para andar en la calle sabemos si huele a una panadería o a una, aquí en México pues, hay tortillerías, en la mayoría de los otros países no, pero los olores de los lugares donde estamos también nos ayudan y por supuesto pues lo más importante es el sentido del oído, al menos para los que tenemos alguna discapacidad. Entonces, es importante que aclaremos que la información viene de muchos lados, que si tú tienes el sentido de la vista obstruido, vas a poder utilizar los demás sentidos también para recibir mucha información. Así es, no solo vamos a recibir información por la vista, pero también como facilitadores nos conviene entender esto y nos conviene sensibilizar a las personas que van a nuestros talleres a que utilicen sus otros sentidos. Exacto. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en nuestros talleres? ¿Para qué también nos sirve, muchachos? Fíjense que el otro día me habló un señor y me dijo, oye, Abril, te vi hace algunos años, 4 o 5 años, en una conferencia en donde nos pusiste antifaz, nos pusieron algunas actividades y bueno, lo tomé como pues, una experiencia. Como una experiencia, ¿no? Pero hoy, por diabetes, quedé ciego. La verdad, nunca pensé hacer esta llamada, nunca pensé, y es real, o sea, no lo estoy inventando, nunca pensé el que esa plática que nos diste fuera a marcar hoy mi vida de saber que sin un sentido puedo hacer las cosas. Entonces, es importante darnos cuenta de que si nos falta un sentido, tenemos otros 4. Exacto. Y es importante porque entonces les vamos a poder dar el uso a cada uno y recibir mucha información, sobre todo en el caso de nosotros, que no está llegando esa información al sentido de la vista, pues tratar de sustituir para vivir plenamente también, porque necesitamos con o sin discapacidad aprender a vivir plenamente y aprender a hacer las actividades en un curso y aprender a ser parte de los talleres, por ejemplo. O sea, todo que sea a través de todos los sentidos, porque nos estamos perdiendo de mucho si no utilizamos ese sentido que nos falta, pero si no utilizamos los que sí tenemos, porque hay 4 sentidos que sí tenemos y que podemos utilizar. Y que luego nos dicen, Emanuel, de que escuchamos más, como hace ratito decíamos. No escuchamos más. Ustedes ahorita no están escuchando más. Están poniendo atención al sentido del oído. Exacto, porque el cuerpo sabe que ya no puedo ver, entonces empiezo a atender a los demás sentidos. Así es. Bien, vamos al siguiente tema, porque nos queda poco tiempo. ¿Nos queda poco tiempo? Sí, nos queda poco tiempo, entonces vámonos tenemos que ir avanzando en este tema. A ver si tienen preguntas. ¿Qué es la accesibilidad? Dentro del mundo de la inclusión se habla de la accesibilidad, Abril, y encontré, para poder tener un mundo sin barreras, una definición del tema de accesibilidad. No sé si me permitas leer. Adelante, por favor, o alguien del público que quiera leer. No tenemos público. No. Perdón, adelante. Ok. La accesibilidad es la posibilidad y facilidad para ingresar a lugares, para utilizar tecnología o recibir información. Ingresar a lugares, utilizar tecnología o recibir información.
Eso es la accesibilidad. Y entonces pasaba lo que dice Abril, que las clases no eran accesibles, que los lugares no son accesibles, que las tecnologías no son accesibles para personas con discapacidad, y entonces la cuarentena se vuelve una cuarenterna, porque ya es eterno esto, y si no tenemos acceso a la información y a la tecnología, pues es terrible. Así es, y ahorita, hoy, ustedes lo están viviendo. Eso que ustedes están sintiendo al ver esa presentación, nosotros sentimos cuando ustedes, los facilitadores, dicen, ahí en la presentación, como dice la presentación, y nosotros, ¿Qué ¿cuál dice? presentación? ¿Qué es presentación? O como vieron en el video, o cuál video, o sea, Que no era escuché música, era pura música, que no era un podcast. Entonces, aguas con la accesibilidad. Aguas con la accesibilidad porque todos tenemos derecho a recibir información. Tenemos luego presentaciones muy bonitas y todo, que es como tener un edificio de 20 pisos, pero que no tiene elevador, imagínate. Y así es la tecnología también para nosotros. Entonces, dentro de la parte de accesibilidad es importante que lo que tú hagas como facilitador pueda ser utilizado por cualquier persona, independientemente de si tiene discapacidad o no, pero también, como decía Abril, si sus canales de percepción son visuales, auditivos o kinestésicos o kinésicos les llaman, pues que todos lo puedan hacer de la mejor manera. Eso es accesibilidad. Ok, vamos con la siguiente, por favor. Ok. La siguiente es un tema que me encanta, porque esta cuestión de la inclusión, esta cuestión de la accesibilidad y discapacidad para muchos es un mundo nuevo. Y necesitamos conocer nuevos mundos. ¿Cómo le puedo hacer para entrar a un nuevo mundo? Pues conociéndolo. Solamente, entonces, es importante que tú te animes a saludar y a conocer a personas que tienen estas condiciones de discapacidad para poder trabajar en un tema de inclusión. Pocas personas se acercan a nosotros, aunque no lo crean, cuando tenemos el bastón y se dan cuenta que tenemos baja visión o discapacidad visual, ceguera. Pocas personas se acercan, porque les da miedo, porque no conocen el mundo de las personas con discapacidad, porque piensan que alguna pregunta o comentario nos puede herir, pero luego se dan cuenta de que no pasa nada, de que somos personas, de que sí requerimos apoyos a lo mejor especiales o herramientas adecuadas para poder tener independencia, pero no pasa nada, somos personas. Tenemos nosotros un libro en el Centro de Estudios para Invidentes de Durango, en donde contamos historias de 5 personas con discapacidad visual, entre ellas la mía. Si quieren saber el chisme de mi vida, ahí está el libro en Amazon, se llama Cierra los ojos y mira. Cierra los ojos y mira, está a la venta en Amazon. Si ustedes quieren saber un poco más de la vida real de las personas con discapacidad, no lo que ustedes creen que vivimos o cómo lo vivimos, de la realidad, Emanuel. A mí me encanta porque dentro de esas historias viene de una niña, que ya no es tan niña, pero bueno, en ese momento tenía 12 años, y nos platica cómo juega Xbox sin ver, o cómo hay otra persona que perdió la vista y perdió el trabajo al mismo tiempo, porque los que la contrataron ya dijeron que ya no iba a funcionar en el trabajo. Entonces, son historias que vivimos y que están plasmadas en ese libro, pero son para que ustedes y cualquier otra persona que no tenga discapacidad conozca ese mundo, y que es un mundo totalmente real, tal vez desconocido, pero es un mundo real y es el mundo en el que vivimos y en el que estamos acostumbrados a andar. Y resulta, amigos míos, que es el mismo mundo en el que viven ustedes, solamente que lo vemos diferente. O no lo vemos. O no lo vemos, ¿verdad? Como es mi caso, ¿no? Entonces, a mí me pasa, yo volteo a ver a la bocina cuando hay un show, entonces en lugar de voltear al escenario, yo volteo a ver a la bocina, porque ahí donde está el sonido. Micrófono, el sonido, ¿verdad? Entonces, pues es parte del mundo. Entonces es un mundo, es el mundo mismo que ustedes viven, como dice Manuel, que nosotros vivimos, pero desgraciadamente, como somos minoría las personas con discapacidad, pues nos tenemos que adecuar al mundo como ustedes deciden hacerlo. Más secretos. Vamos, nos quedan poquitos. Siguiente. La independencia. Las personas con discapacidad, y yo creo que esto es el punto más importante de cuando tienes contacto con una persona con discapacidad, necesitamos independencia. Y aquí encontré algunas frases que hablan de ese tema
y las no la pueden leas, ver. Manuel, no la leas. ¿No las leemos? Ellos lo pueden ver. Como ustedes lo ven en la presentación, me encanta decir eso. El futuro de una persona con discapacidad te agradecerá el haber fomentado sus capacidades. Eso es interesante. Es muy interesante, es lo que trabajamos día a día con los papás de los niños del Centro de Estudios para Invidentes de Durango. No le haga todo a su niño, déjelo que haga las cosas, enséñele a hacer las cosas, muéstrele cómo es un paso de danza, por favor. Él puede hacer las cosas. Si nos explican de manera diferente, podemos hacer todo. Entonces, de verdad que los que fuimos niños muy exigidos por nuestros papás, hoy lo valoramos y hoy lo agradecemos, porque de verdad no estaríamos aquí con ustedes si mi mamá me hubiera abrochado siempre los zapatos, por ejemplo. Así es, ¿y cómo le vamos a hacer? Dice aquí, no hagas por los demás lo que pueden hacer por sí mismos, pero ¿cómo le vamos a hacer? Y nos preguntan a través de Facebook, Abril, ¿cómo le hago para saber hasta dónde sí puede o no puede una persona? Fácil, pregúntele. Sencillo. El secreto es, pregúntale a una persona con discapacidad, ¿puedes cruzar la calle solo? Oye, aunque un niño te va a decir que no puede, porque estamos acostumbrados a que los niños con discapacidad digan que no pueden porque siempre escuchan que no pueden. Entonces, aguas con los niños. Pero si ustedes tienen en su taller o en la calle o se encuentran a alguien con discapacidad, pregunten, no pasa nada. ¿Cómo te puedo ayudar? Exactamente. Claro, ¿puedes hacer esto? ¿O cómo lo puedes hacer? A mí me pasó una vez que no me preguntaron y me cruzaron la calle así. Y yo ni quería cruzar, el señor me agarró y me cruzó la calle y yo, ay, ¿a dónde me lleva? Dios mío, estaba... Ya te traigo. Sí, y entonces me dejó en la otra esquina y se fue. Y yo no quería cruzar, entonces pregunte, por favor, es lo más importante para fomentar esta parte de la independencia. Y bueno, entender que todos somos diferentes, ¿no? Y que tal vez una persona sí requiere ayuda y otra no. Claro. Por eso hay que preguntar. Sí, porque una persona ciega te puede decir que no requiere ayuda para cruzar la calle y otra te puede decir que sí. Como todos, somos diferentes, Exacto. Tenemos diferentes habilidades. Última diapositiva. Última diapositiva. A ver si nos alcanza a leer algunas preguntas, si es que hay. Bueno, esta parte a mí también se me hace muy interesante y es dentro de los secretos que tenemos y queremos compartir con ustedes. Dentro de la inclusión, la excelencia en la discapacidad. ¿Se puede ser excelente teniendo discapacidad? Y aquí dice esta frase que me impactó: la discapacidad no es sinónimo de mediocridad. Y estamos acostumbrados como sociedad latinoamericana a poner en un altar a las personas con discapacidad que hacen bien las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la idea, como dice Manuel, que las personas con discapacidad deben ser mediocres o pueden ser mediocres. Y tenemos el permiso social para hacer las cosas de una manera mediocre. Exacto. Qué triste, ¿verdad? Muy triste porque creemos eso, ¿no? Que, ay, pues como no ve, entonces no importa que cuando cante se desafine. O como no ve, no importa que en su obra de teatro esté volteando para donde no está el público. O por ese tipo de cosas que pues es que no ve, o es que no puede caminar, o es que no escucha, o es que todo esto... Pobrecito, mira, anda, pero pues vamos a calificarlo porque... decimos en México, le echa ganas. No trajo la tarea, es que no ve. Y yo les digo a los maestros, ¿y qué le encargó? No, pues le encargué que hiciera, no sé, 3 sumas en braille. Le digo, ¿y eso como que tiene que ver o por qué no lo reprueba si le está dando las herramientas para que haga la tarea? ¿Por qué? Porque tenemos tan justificado a las personas con discapacidad a estarnos en nuestra casa sin hacer nada, que nos den beca, a ser mediocres, desgraciadamente, pero nosotros no trabajamos con eso. En el Centro de Invidentes les damos duro y a veces se van. No, claro, y es algo bien importante, algo muy importante es entender que hay distintos caminos para llegar a la meta con éxito. Esto es clave, porque nos hemos topado con personas, por ejemplo, que estaban
una niña con discapacidad visual estaba aprendiendo a ser maestra de educación física y una de las materias era el rescate en natación. Ajá. Entonces, decían, es que no puede calificar porque, pues, como no ve, pues no va a poder rescatar a alguien en el agua. Así es, bueno, podemos hacer cosas, sí, con herramientas, pero también somos conscientes de lo que no podemos hacer, como no podemos manejar, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, hay que también tener límites, no es que, ay, podemos hacer todo. Sabemos lo que podemos y lo que no. Exacto, y eso va dentro de la aceptación, no solo como persona con discapacidad, sino como persona. No sé si podemos ver algunas preguntas. Si haya, bueno, no sé, Alecita. Bueno, por ahí tenemos en Facebook el contacto. De todas maneras, aquí les completo, un pez jamás será bueno si lo evaluamos por su capacidad para volar. Esa es la parte de la excelencia. Somos buenos en ciertas cosas, no en otras, pero esa es la capacidad o el secreto dentro de la inclusión, entender que cada uno dentro de nuestras capacidades y habilidades somos distintos, tengamos o no tengamos discapacidad. Y ahí está el secreto mayor de la inclusión. Ahí está el secreto de la inclusión real, ahí está el secreto para que todos tengamos amor propio, porque queremos ser igual que el vecino. Exacto. Con o sin discapacidad, ¿no? Queremos ser igual que el vecino y entonces somos diferentes, todos somos diferentes. Y bueno, esto les queríamos compartir, secretos de la inclusión. Les quiero dar redes sociales, @abrildenise17 en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, @abrildenise17. Sí manejamos nosotros nuestras cuentas a través de tecnología parlante. Y recuerden también, cierra los ojos y mira un libro de inclusión que está a la venta en Amazon. Gracias, yo soy Emanuel Meraz y les quiero también compartir mis redes sociales. Estoy como Meraz, con Z, Meraz, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ¿qué más? TikTok, Tinder, todas las redes sociales. No, Tinder no, perdón. Es que están muy lejos y ahora necesitamos abrazos un poco más de cerca, pero en todas las redes sociales, Meraz. De verdad, será un gusto compartir con ustedes y sobre todo estar en contacto con gente de diferentes países, como lo hicimos el año pasado en Conblab 2019, ahora a través de este medio digital, con el mismo orgullo y con la misma pasión compartiendo el tema de secretos de la inclusión. Abril, nos vamos. Agradecemos a los organizadores la oportunidad de compartir con ustedes estos secretos. Si ustedes tienen alguna pregunta, pónganlo ahí. Las contestamos en un ratito. Amigos, abrazos. Gracias. Los esperamos en redes sociales. Adiós. Gracias. Bye. Gracias por sus aplausos. La tercera cumbre latinoamericana de facilitadores grupales llega gracias a Asociación Civil Libérate, líderes en desarrollo personal, patrocinado por Facilitadores Asociados y auspiciado por Cartas Dinámicas.